السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Es una gracia y un favor, una merced de Dios que en cada viaje muestra su ayuda y soporte. A veces me preocupa que algunas comunidades, al no ser expertas en hacer ciertos programas, lo organizan de tal forma que no son programas hechos dentro de la comunidad, sino eventos externos con personas no ahmadis. Y cuando tratas con otras personas, está claro que tenemos que informarles a través de sus propios canales. Y por ello surge la preocupación que a veces los opositores no vaya a ser que generen alguna perturbación dentro de nuestros programas, la gente que se opone a nosotros. Y también si por alguna razón el estándar del programa no cubre las expectativas, no vaya a ser que sea también un motivo de crítica para la comunidad. Por lo tanto, hay diferentes preocupaciones cuando iniciamos los viajes, pero nosotros no podemos agradecer a la Ta'ala suficientemente por la ayuda y el soporte, el socorro que con el que nos trata. Uno se queda sorprendido cuando ve el cumplimiento de las profecías, de las promesas que hizo al Santo Mesías prometido y cómo se muestran de distintas formas o de nuevas formas. A veces, dice Azur, hay comentarios por parte de los ajenos y estos programas los aprecian de tal forma que a veces pensamos o piensan los organizadores que de verdad habíamos hecho un programa tan excelso, tan excelente, por el cual ellos están mostrando su aprecio, o no es un aprecio superficial, porque dice Azur que la gente que no es de la comunidad, los huéspedes, los invitados, los sentimientos que expresan salen de sus corazones y sus ojos, nos dicen,
sus caras nos expresan que lo que dicen, en verdad, es la voz de sus corazones. Y al ver estas reacciones, uno se llena de alabanzas hacia Allah Ta'ala, porque Allah nos ha cubierto nuestras debilidades y el evento ha sido exitoso. Hace unos días estaba de visita por Alemania y Holanda. En Alemania hay una comunidad grande y con la ayuda de Allah Ta'ala es una comunidad organizada. Tienen contactos con todas las esferas de la sociedad, los medios de comunicación. Ellos están cubriendo de forma muy conveniente a la prensa a través de algunos de otros medios. Al ver el rápido crecimiento de la comunidad, escriben también comunicados negativos o a veces políticos, que la mayoría son de origen asiático, también para conseguir una publicidad barata. Lanzan arengas en contra de la comunidad de tiempo en tiempo. Sin embargo, de forma general, los políticos alemanes y el público culto y el público en general también, que de alguna manera han sido introducidos a la comunidad, tienen una opinión positiva para la comunidad debido a que ven la verdadera imagen del Islam a través de nosotros. Por lo tanto, estos eventos que se organizan por los Ahmadis en Alemania a través de eventos que no son de la comunidad, que no son nuestros, son una forma de introducir el Islam y la Ahmadiyyat al pueblo alemán. Pero en Holanda, que cuando la comunidad es realmente pequeña y hasta ahora no se había hecho un esfuerzo para introducir el Islam Ahmadiyyat al país a través de los medios de comunicación, a la gran parte del país este esfuerzo no se había realizado. Por otro lado, no tenían contactos con los miembros del Parlamento, con la gente culta o diplomáticos para poder introducir la comunidad como representativa del Islam y pudieran considerar a nuestra comunidad como representantes del Islam. Sin embargo, en Allah Ta'ala, en Nunspit, que es donde está nuestro centro, un miembro del Parlamento que hace 2 o 3 años conoció la Jamaat y durante los jalsas de Holanda le conocí, esta persona organizó una función en el Parlamento y este miembro del Parlamento estos días está llevando el Comité de Asuntos Exteriores, es el presidente de este comité, y a través de él el Comité de Asuntos Exteriores en una sala del Parlamento hizo una reunión. Me escribió el señor Amir que se está haciendo una función, se está organizando una función de este estilo, venga usted. Yo fui, pensé que habría unas pocas personas, porque la comunidad no se conoce en Holanda, no vendrán personas y tampoco la comunidad no tenía experiencia en este tipo de eventos. Considerando estas circunstancias, con la ayuda de Allah Ta'ala, teniendo en cuenta la situación de Holanda, la verdad es que, en mi opinión, fue una muy buena función en Holanda. En este evento, en esta conferencia, habían 89 oficiales
donde estaban miembros del Parlamento holandés, había también delegados de España, Irlanda, Suecia, Croacia, Montenegro, Albania, Francia, Suiza, Alemania, Bélgica, India, Filipinas, Dinamarca y Chipre. Como he dicho, en la comunidad alemana hay altos contactos, pero no habían sido capaces de organizar un evento de estas características. Es verdad que allí viene gente, gente de alto rango, y al ver la verdadera imagen del Islam muestran su opinión. Pero no se había hecho un programa de este estilo, o una razón para no poder hacer este tipo de programas en Alemania es que Alemania es un país muy grande y Holanda es un país muy pequeño. En cualquiera de los casos, la comunidad de Holanda, el paso que ha iniciado estableciendo contactos con los medios de comunicación, los periódicos, ellos continuarán este trabajo, y este inicio de trabajo no deben considerarlo como el culmen de sus esfuerzos. En la recepción del Parlamento hablé durante 18 o 20 minutos sobre las enseñanzas del Islam en la situación actual, los problemas que está confrontando actualmente el mundo. En general, cuando hablo en base a las enseñanzas del Santo Corán, dando referencia al Santo Corán, la audiencia piensa que sus preguntas habían sido respondidas, pero en esta recepción habían 3 o 4 parlamentarios que pertenecían a diferentes partidos políticos y querían también preguntarme. Les dije que sí, si no están de acuerdo, entonces pregunten, e hicieron preguntas que, aparte de repetir lo mismo, no había más fondo. Parecía que querían que yo dijera, de alguna forma, que las enseñanzas del Islam eran incorrectas, Dios nos perdone, o que pudiera dar alguna respuesta donde tuvieran la oportunidad de atacar al Islam. Y los parlamentarios que habían venido de otros países también tuvieron la misma sensación, y luego ellos también lo hicieron constar, que la actitud de uno o dos de sus colegas no era adecuada. Habían algunos huéspedes holandeses que estaban mirando la charla coloquio, expresaron su enfado de la forma y se sintieron avergonzados. En cualquiera de los casos, a nosotros no nos importa. La gente pensaba que querían provocarme, querían enfadarme, pero Allah Ta'ala, con la ayuda de Allah Ta'ala me ha dado mucha paciencia. Entre ellos, uno también se dio cuenta, y más tarde, cuando vino para hacerse una foto conmigo, me dijo que si he sido impertinente, por favor, quiero pedir disculpas. El programa ustedes lo han visto en la MTA y lo han podido leer en los reports, los informes. No podemos contar todos los detalles aquí, pero entre las personas que habían venido, los huéspedes no ahmadis, tuvieron una impresión muy positiva sobre las enseñanzas del Islam. A veces uno cuando mira hacia atrás puede pensar que a lo mejor
la forma de contestar puede influenciar de una u otra forma, pero la forma en que el Tala, con la gracia de Dios, nos ayudó, el efecto fue positivo sobre la audiencia, y así lo expresaron, que la respuesta era la adecuada a las cuestiones que se plantearon. Es un trabajo de Allah, que Él atrae los corazones y muestra su fuerza. El esfuerzo humano es vano. El que se celebrara este programa es un favor especial de Allah Ta'ala, porque la comunidad de Holanda, si se dice que ha sido debido a su esfuerzo o debido a alguna persona o a la Jamaat, no es verdad. Más bien debemos pensar que no nos hemos dado cuenta ni cómo ha podido realizarse este evento de forma tan exitosa. Respecto al estándar de este programa, los miembros del Parlamento que organizaron la recepción dijeron a un Ahmadi más adelante que debería haberse cubierto más en los medios de comunicación, porque merecía que esto fuera una noticia de primera página, para que la gente del país conociera las verdaderas enseñanzas del Islam. Me dijo que no estaba satisfecho con la cobertura de esta noticia. Expresando también su opinión, dijo que muchos miembros del Parlamento me preguntaron cómo habéis sido capaces de organizar una recepción así. No solo ellos, sino a la vista, no solo nosotros, sino a la vista de los demás. Era difícil que una comunidad tan pequeña pudiera hacer una función del orden que se hizo en el Parlamento holandés. Este miembro del Parlamento dijo que este evento, de respecto a la audiencia y a los temas que se trataron, fue muy exitoso, y ahora saldrán resultados importantes, porque el imam de la comunidad Ahmadiyya ha dado su mensaje de una manera muy efectiva. La gente de Holanda merece ver la cara pacífica del Islam, necesitan este mensaje. Era el primer paso con el Jalifatul Masih, con el Jalifa del Mesías, y me dijo que también quería organizar más eventos. Y también había personas distinguidas que expresaron su agradecimiento por mostrar la verdadera imagen del Islam. Aparte estaba el ministro de Defensa, el ex ministro de Defensa de Holanda. Entre los huéspedes tuvo una conversación larga conmigo. Dijo, expresando su opinión, que con su mensaje hemos tenido la oportunidad de ver la verdadera imagen del Islam, y que quisiéramos que venga usted a Holanda para que la gente de Holanda se libere del miedo del Islam. Y en las preguntas que se le hicieron para los parlamentarios eran suficientes para abrir los ojos de cualquier persona razonable, las respuestas que yo di. El embajador de España también había venido, y dice en particular la forma en que el imam de la comunidad habló de forma sobre la libertad de expresión, la tolerancia y respeto a otras fees. Era muy adecuado la forma en que respondió. Dijo que hablando de la tolerancia, la libertad religiosa y la hermandad de acuerdo a las enseñanzas del Islam, dice que me atrae mi corazón, y
dice, porque el entendimiento entre las fees y la paz mundial es muy importante que tengamos en cuenta estos principios. Un miembro del Parlamento de España dice que para la humanidad, la libertad de expresión, y el amor al Creador, estoy encantado de escuchar este mensaje en un mundo donde, aparte, en nombre de la religión se cometen injusticias y guerras y está creciendo día a día. Es necesario que este tipo de mensajes, dar a agradecer este tipo de mensajes hoy más que nunca. Todas aquellas personas que desean la paz y practican una religión deben unirse más que nunca. Debemos poner atención hacia estas materias que son comunes entre nosotros en lugar de poner énfasis en nuestras diferencias. Desde Montenegro vinieron 3 personas, uno era miembro del Parlamento Nacional y dijo que este evento es un gran éxito para la comunidad, dado que su imam presentó las verdaderas enseñanzas del Islam en un lugar muy adecuado. Las cuestiones del parlamentario holandés fueron muy ignorantes, sin embargo, las respuestas estuvieron basadas en verdades, y esto muestra que el imam de la comunidad habla con valor, con autoconfianza y razonamiento. Dijo, es necesario este tipo de eventos en el mundo tan peligroso que vivimos hoy. Habían defensores de los derechos humanos, habían 2 miembros, decían 2 mujeres que este mensaje que se ha dado en el Parlamento tiene que llegar a todos los políticos, a los que se dedican a hacer política. De Croacia vino un miembro del Parlamento y dijo que el imam de la comunidad presentó las enseñanzas del Islam en una forma muy elaborada. Las enseñanzas del Islam son muy efectivas para el establecimiento de la paz en el mundo. Si todos los musulmanes actuaran sobre estas enseñanzas con sinceridad de corazón, el mundo podría ser un paraíso. Respecto a la libertad de pensamiento, libertad de expresión, las respuestas que dio el imam de la comunidad ahmadía eran muy contundentes, hablando del Holocausto. Hay países donde se les prohíbe hablar, y esta cita aseveró o reforzó su respuesta. Dice, a pesar de que los ahmadíes están sufriendo persecuciones en Pakistán, el líder de la comunidad ahmadía dijo que no se criticara a Pakistán e instó a los musulmanes a actuar según las verdaderas enseñanzas del Islam de una forma bella y que era muy inspirador. Dijo, restringir las ventas de armas y parar sería necesario para que si se actuara con sinceridad y honestidad, la paz del mundo podría retornar. Vino un miembro del Parlamento que vino de Suecia y dijo que la alocución fue muy interesante, muy inspiradora, y como líder religioso unió a toda la gente del mundo que tiene una autoridad. No había ninguna llamó la atención este discurso sobre la paz, la justicia, la tolerancia, la humanidad, el amor y la hermandad, en palabras muy simples. Por parte del Asuntos Exteriores, el Comité de Asuntos Exteriores sobre la libertad de expresión comentó, las respuestas fueron razonadas y llenas de visión. Al mencionar a los judíos, no entendieron en la indicación del imam de la comunidad. Cuando en nuestro país, en Suecia, llevar símbolos nazis es ilegal y hay un castigo y multa por ello. En Albania vino el
era una presidente de Tirana, de la capital, de un consejo de la alcaldía, y dijo que no sabía que la comunidad ahmadía estaba propagando el Islam de una manera tan eficiente. El imam de la comunidad presentó las enseñanzas del Islam de forma remarcable y de manera muy atractiva. El profesor de la Universidad de Ámsterdam, que es experto en budismo, islam y otras religiones, dijo que el imam de la comunidad ahmadía, de la forma elaborada que presentó las enseñanzas del Islam respecto a la paz, me permitió juzgar que los diálogos interreligiosos debe ser una obligación. Ahora la comunidad debe participar en nuestros programas para que la verdadera y real imagen del Islam venga delante de nosotros. También, aparte de otros programas en Holanda, porque diariamente, durante 4 o 5 días, periodistas de varios periódicos, radios, televisión, venían y durante media hora, incluso 40 minutos, hubo una entrevista en las que fueron informados sobre el estatus del Mesías prometido, su proclamación, las enseñanzas del Islam, la paz del mundo, el califato, etcétera. Los detalles ya los verán. En cualquier caso, la comunidad ha sido introducida en una escala alta a través de estos medios de comunicación, y como el profesor dijo, ahora en este país la clase educada, la clase universitaria tendrá que aceptar que si quieren conocer las verdaderas enseñanzas del Islam, tendrán que incluir a los Ahmadis entre ellos. Como he mencionado sobre las entrevistas, la primera entrevista fue hecha el 5 de octubre por el canal RTV de Nunspit y se hizo en la mezquita Beton Nur, y de allí se transmitió en directo. Y luego se radió el 5 de octubre una televisión regional que es Gelderland TV, también me hizo una entrevista, y a través de esta televisión se llegó también hasta 2 millones de personas. El periodista dijo que la reputación de esta cadena es como la BBC en Inglaterra. El 6 de octubre, un periódico nacional de Holanda también me hizo una entrevista, y aunque solo se publican 50.000 publicaciones, sin embargo en internet son cientos de miles. El 7 de octubre un periodista también de otro periódico regional vino, y también es más o menos un 100.000 personas los lectores. El 9 de octubre otro periodista me hizo una entrevista. Es un periódico religioso. A través de estas entrevistas y los medios, la cobertura con la ayuda de Dios ha sido muy buena. Como he dicho, es la primera vez que la comunidad ahmadía de Holanda ha llegado a una escala tan importante. Este programa fue bueno, en general. 3 periódicos nacionales de Holanda, 9 periódicos regionales dieron reportes del tour, 9 periódicos publicaron sus noticias en internet, y como unas 9 millones de personas leyeron estos periódicos. La radio RTV, como ya he mencionado, fue emitida a través del web stream en el mundo entero.
Radio Nacional el 7 de octubre a las 9 de la noche también hizo un programa de 5 minutos. De esta forma también a través de la radio medio millón de personas también lo escucharon. Después el canal de televisión también dio 5 minutos, de una noticia de 5 minutos sobre el tour y sobre la fundación de la nueva mezquita. Aparte, en la televisión nacional también se hablaron. De esta forma, a través de estos dos canales, más o menos creen que 5 millones de personas vieron también esta noticia. En total, si a través de los medios impresos, en el primer intento, este mensaje llegó a 8 millones de personas en Holanda. También tuve la oportunidad de poner la primera piedra de la segunda mezquita en Holanda. Que Dios complete rápidamente esta mezquita. Después de 60 años se está haciendo la segunda mezquita. Hay centros, pero no había una mezquita como tal, y era necesario que hubiera una mezquita. En la participación vinieron 102 personas en la primera piedra. Entre ellos estaba el alcalde de Almer, que vinieron jueces, abogados, doctores, arquitectos, religiosos, líderes religiosos e invitados, que a pesar de ello también vinieron de Albania, Montenegro, Croacia, Suiza, España y Suecia. También vinieron, que habían venido también del día anterior, que estaban desde el día anterior. El alcalde de Almer dice, habiendo escuchado sus palabras sobre lo que dijo sobre la mezquita, me ha dejado una impresión importante en mi corazón, y este mensaje es muy afectivo y debemos intentar crear esta atmósfera de paz. Yo creo que a través de la mezquita este mensaje de paz se propagará. Un miembro del consejo local que trabaja como consejero en Almer dijo que este mensaje es una guía para cualquier tipo de pensamiento. Hay un partido liberal, su líder dice, parece que en el futuro su comunidad va a ser la responsable para establecer la paz. Luego, un canal musulmán en Almer que se denomina National Muslim Radio. El día que se puso la primera piedra, la National Muslim Radio dio una noticia de 4 minutos y medio sobre que habló sobre la venida del Santo Mesías prometido, la segunda venida de Jesús, y respecto a mí también se me presentó como el Jalifa del Mesías prometido, y también que había venido al Almer para poner la primera piedra, y también se contaron partes de la ceremonia. Aparte de esto, los medios de comunicación cubrieron gran parte de la noticia. Después en Alemania puse también la piedra de 2 mezquitas, vinieron dignatarios, personas educadas, hubo también funciones buenas. Allí la comunidad se conoce y de hecho se acrecentó. En Noordhoorn, que está en el camino de Holanda a Alemania, se puso la primera piedra. Vino un canal de televisión y dio la noticia. Un alcalde, un antiguo alcalde también vino, dijo que tengo que decir a mis amigos, o he dicho a mis amigos, que no es necesario este domingo que yo vaya a la iglesia, porque lo que era necesario ya lo he escuchado de este Jalifa. Hay personas que también expresan sus sentimientos de esta manera. Que Allah Ta'ala también abra sus corazones en realidad y que entiendan también las verdaderas enseñanzas del Islam. Una mujer alemana dijo que en verdad fue una buena función. Yo no sabía mucho del Islam, pero la forma en la que el Jalifa Masih ha explicado el Islam
me ha permitido entender la verdadera imagen del Islam. Una persona alemana decía que yo he sido católico, soy católico y yo he aprendido sobre una religión muy bella, que es el Islam. Escuchando al Jalifa me ha abierto el interés para entender la verdad del Islam, y he sabido que la base del Islam es el amor, la libertad y la paz. Lo que más me ha gustado del Islam es que hace un gran énfasis en los derechos de los vecinos. Una señora alemana dijo que no soy religiosa, ni creo en ninguna religión, y ni sabía incluso que había un Jalifa, pero ahora viendo y escuchando al Jalifa, dijo: hoy voy a llevarme una impresión muy buena del Islam. Ya he entendido que la mezquita no es solo para la adoración, sino para servir a los demás. Sé que la mezquita es un lugar para cuidar de los derechos de los vecinos. Sé que la mezquita es para expandir la paz. Cualquier miedo que pueda existir sobre el Islam hoy ha sido removido de mi corazón con la locución del imam de la comunidad. Otro periodista dijo que después de esta puesta la primera piedra iba a hacer un interview al imam de la comunidad, pero después del discurso del Jalifa ya no necesito más entrevistas, porque respecto al Islam, los miedos que tenía o las preguntas que tenía, todas ellas se las ha respondido el imam, el Jalifatul Masih. Una mujer dijo que había venido también con su marido, y cuando le dijimos que viniera adentro, dijo: no, yo no voy a ir. Dijo el marido, le dejó con su coche fuera y se fue al parking, porque es una función musulmana, y mi corazón dice que hoy habrá una explosión. Por eso yo no quiero. Si tú quieres morir, vete, yo no voy. Dice ella que ahora iré y le diré que has perdido un programa excelente, porque no había nada aparte de paz, amor y afecto. Hay personas que también piensan así. Una mujer alemana vino también en esta ocasión. Durante la locución decía: esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad. Después, expresando sus sentimientos, dijo: es la primera vez que he participado en este programa, y habiendo visto la forma que lo ha organizado, estoy impresionada, porque cada persona parece muy educada, y esto nos sirve a nosotros, decir que debemos tener una apariencia buena. Este comportamiento no es solo en ocasiones temporales, sino que debe ser una forma de ser. Tengo que decir, dice ella, que los alemanes hemos perdido estos valores sobre la moral, porque lo que quiero enseñar a mis hijos, estos valores morales, en los colegios se habla en contra de ello, pero aquí he visto la verdadera dignidad del ser humano. Así pues, estas personas piensan que en nombre de la libertad están educándoles. Los misma gente nativa alemana están preocupados por este hecho. Por lo tanto, a nuestros hijos debemos explicarles que cualquier cosa que se le dice en el colegio no es verdad. Tenéis que mirar hacia los valores islámicos y cuidar de ellos. Un hombre, Noam, dijo que estaba muy contento. Dijo que el cristianismo es una religión muerta, son palabras superficiales, no tienen espíritus, pero aquí he visto una religión viva. Luego, cuando mencioné que no hay agua limpia en África, cuando mencioné esto, estaba sentada una señora y supo que la comunidad Ahmadía estaba llevando el agua potable en África. Una
persona que tenía un hijo de 7 o 8 años dijo: no tires el agua, no lo desperdicies, y había otros niños y también les decía: escuchad para que entendáis la importancia de la locución. Había un matrimonio, marido y mujer, y empezaron a hablar sobre el parda, sobre la segregación de sexos, y le preguntó por qué no estaban las mujeres, por qué solo se veían, porque hay otra tienda de campaña para las mujeres. Cuando escucharon mi alocución y se les explicó el espíritu del velo, la mujer dijo que en Occidente la libertad de la mujer es solamente términos superficiales y no es una verdadera libertad. Dijo que lo que usted me ha explicado sobre la segregación, en eso está, en ello nace la grandeza de la mujer. Es decir, los no ahmadis están empezando a entender las enseñanzas del Islam. Por eso a veces hay mujeres que se acomplejan respecto al velo, deben acrecentar su confianza, en contrario de hacer algo de forma artificial. Una mujer vino con su marido, dijo que hoy todo me ha gustado lo que se ha dicho, me ha gustado mucho. Yo tenía curiosidad sobre el Islam y hoy he entendido que el Islam es un nombre, es solamente el nombre de lo bueno. Dijo que el imam de la comunidad, cuando ha comentado que debemos vivir en paz unos con otros porque somos todos la misma creación, me ha dejado una impresión importante. Su marido dijo que también yo tenía curiosidad que hoy qué tipo de cosas dirá su jalifa. Sin embargo, al escuchar las palabras del jalifa, diré que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Sé que las mezquitas son casas de paz. En su discurso, lo que haya dicho respecto a la paz, no hay que asustarse unos de otros, hay que tener confianza. Ahora, al escuchar estas palabras, no tengo ningún tipo de miedo respecto a esta mezquita. Después, otro caballero dijo que yo soy ateo y opuesto a la religión, pero habiendo escuchado al jalifa, él me ha dicho, me ha transmitido que tolera todo tipo de personas y de sus acciones también demuestran que el Islam es una religión de tolerancia. El mensaje del jalifa es que debemos terminar nuestros conflictos y no puedo negar que hay una necesidad urgente sobre lo que el jalifa ha dicho hoy. Una mujer dijo que hay una gran necesidad para que las palabras que ha expresado el imam, porque el mundo está dividido. Sin embargo, el mensaje del imam de la comunidad nos puede unir, no solo a los musulmanes. Deben escuchar las palabras del jalifa, sino los cristianos, judíos y cualquier persona debe poner atención a lo que dice. Más adelante dice que después de haber escuchado toda la locución, mi punto de vista negativo sobre el Islam ha cambiado completamente. Respecto a los periódicos, hay un periódico que es el Noor Home, que habla de la fundación de la mezquita, y dijo que los verdaderos musulmanes promueven la paz, el amor y la armonía. Es una obligación que cada persona trate bien a sus vecinos, y también su publicación ha llegado a unas 320.000 personas a través de este periódico. Luego en la mezquita Sadiq, que está aquí en North Horn, la televisión dio una noticia de 2 minutos y lo ven millones de seguidores. En los periódicos, la total de gente que pueden haberlo visto puede ser unos 117.000. Y el periódico más importante, Build, también se ha publicado en sus ediciones locales, y hablando de la fundación de la mezquita, también se publicó otras 2 noticias. Respecto a la mezquita de North Home, la noticia también se dio en la radio. El total
de los periódicos que han informado sobre la fundación de las dos mezquitas en periódicos pueden ser 490.000 personas a las que este mensaje ha llegado, y sobre el mensaje pacífico del Islam. Aparte de ello, a través de los canales de televisión y radios, el número de la audiencia pueden ser varios millones de personas. La primera clase del Jamia Ahmadiyya también, tras 7 años, concluyó. Han salido 16 misioneros y era también su finalización anual. De hecho, en 2008 empezó en el Jamia en Bethesbu, en una habitaciones muy pequeñas, pero ahora con la ayuda de Allah Ta'ala se ha hecho un edificio adecuado con clases, halls, bibliotecas, alojamiento, y es un bello edificio. Con la ayuda de Allah, había una función que estuvo muy bien. Que Dios quiera que estos misioneros que se han graduado sirvan con su fe de la mejor forma y con devoción completen, sean leales. El Santo Mesías Prometido dice, mirando a nuestra comunidad, o en cuanto a nuestra comunidad, hay promesas muy grandes y ninguna persona no puede, a través de su intelecto o visión o a través de los medios materiales, puede llegar a estas promesas. Ningún intelecto o visión o medio material no nos puede llevar a estas promesas. Allah Ta'ala va a ser quien nos va a proveer estos medios, y esta misión llegará a su finalización. Dice, yo sé que Allah Ta'ala ha establecido esta comunidad y con su favor está desarrollándose. El hecho es que ninguna nación puede prosperar a menos que el deseo de Dios no lo permita. Y mientras que Allah Ta'ala desee que, como una semilla, crezca, como antes del desarrollo de una semilla nadie puede ver, de la misma forma el desarrollo de una nación, ninguna prosperidad de una nación es posible. Cuando una semilla se pone, nadie sabe si va a crecer o no. De la misma forma, la gente piensan, no saben si esta semilla va a triunfar o no. Cuando Allah Ta'ala aplica un decreto, ese trabajo empieza a hacerse, y la promesa de Allah Ta'ala con el Santo Mesías Prometido es que si Dios quiere, tiene que crecer, desarrollarse, prosperar y crecer. Y esto es lo que Allah Ta'ala estamos viendo por todas partes. Todo lo que está ocurriendo, que he mencionado, son trabajos de Allah Ta'ala, que nadie piense que es debido a algún esfuerzo personal de algunos miembros o de algunas personas, por lo cual este programa ha salido bien. Es verdad que Allah Ta'ala ha destinado este decreto, y lo que podemos hacer, el máximo esfuerzo debemos hacerlo para que seamos recipientes de la gracia divina. Que Allah Ta'ala nos ayude a que esto sea así. Después de la oración del viernes, ofrecer una oración funeral en ausencia por Mirza Azhar Ahmad Sahib. Era el hijo de Muslim Maud y falleció el 14 de octubre de 2015. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Era el último hijo de Muslim Maud, quien ha fallecido. La segunda generación del Santo Mesías Prometido, con ella ha finalizado, y las siguientes
generaciones, tercera, cuarta y quinta, que Dios les reafirme en la fe. Nació en Hazrat Nasser el 17 de octubre de 1930. Consiguió su educación básica de Qadian, allí hizo también su matrícula. Después de la partición entró en Jamia Ahmadiyya y permaneció en Jamia durante sus estudios. Después de graduarse sirvió como encargado en Tehrik-e-Jadid y luego el 21 de octubre de 1961 fue diputado como tesorero en el Sadr Anjum Ahmadiyya. El Muslim Maud una vez dijo que desearía que uno de sus hijos también trabajara en asuntos financieros, y también por eso se dice que por eso el Muslim Maud le hizo trabajar en temas de tesorería. De toda su vida la pasó en el departamento de tesorería y se retiró en 1992. También sirvió en el batallón Furqan, tenía una relación muy fuerte con el califato, era mi tío maternal, sin embargo siempre me miró con mucho respeto. En el primer Jalsa en 2003, cuando estaba en una multitud de gente y cuando mis ojos fueron hacia él, movió su mano con emoción y con pura devoción, y solo con la sinceridad trascendían de su cara, cuidaba de los pobres. Que Allah Ta'ala muestre compasión y clemencia hacia él. En 1965, Khalifatul Masih Sani leyó su nikah con Kaisra Khanum Sahiba, hija de Khan Said Ahmed Khan Sahib. Tuvo de ese matrimonio 2 hijos y 2 hijas. Uno de sus yernos es Waqf Zindagi en Rabwa, y otro el doctor Irfan, vive aquí en Londres. En el sermón, como sermón del matrimonial, como tiene palabras históricas, Khalifatul Masih Sani en ese sermón dijo que la persona que hoy voy a enlazar es mi hijo, Mirza Azhar Ahmad, que ha sido establecido el matrimonio con la hija de Kaisra Khanum, hija de Khan Said Ahmad. Tenía una doble relación. Ahora hay una tercera relación con este matrimonio. Una relación es que el coronel, su abuelo Osaf Ali Khan, era el cuñado y primo de Nawab Muhammad Ali Ghazab. Esa es la nieta de la persona que el Santo Mesías prometido dio a su hija como matrimonio. Y luego más tarde la segunda es que esta persona, Khan Muhammad Khan Kapur-Talbi, era el tío maternal. Khan Muhammad Khan Saab era un compañero del Santo Mesías prometido. Hazrat Muslim Maud dice que es muy desafortunado que nuestra comunidad es muy perezosa en recordar su historia. A lo mejor otro pueblo no sea tan perezoso como nuestra comunidad es. Tomamos a los ejemplos, por ejemplo, y ellos no toman esto de forma perezosa. Los musulmanes, en los compañeros del santo, de los compañeros del santo profeta, han hecho miles de páginas. Sin embargo, nuestra comunidad, que ha nacido en una época con todos los medios, está llevando su historia de forma muy perezosa. He llamado la atención también para que recordemos las historias familiares, y los compañeros deben mencionarse, debemos escribir sobre ellos. Dice Al-Muslim Maud, Khan Muhammad Khan Saab era un compañero Mesías prometido y tenía un cariño tan grande por la comunidad que cuando falleció en 1904, el Santo Mesías prometido entró en la oración del Fajr y dijo, y recibió la revelación de que alguien de mi familia ha fallecido. Uno de los que estaba en la reunión dijo, con la ayuda de Dios, su progenie está bien, pero entonces ¿a quién se refiere?
dijo Khan Muhammad Khan Saheb Kapur Talvi ha fallecido y esta revelación es por él. En otras palabras, Dios a través de la revelación le consideró como su progenie. También había una revelación que con sus hijos era muy cariñoso. Hazrat Masih Maud dice que al su muerte, al Santo Mesías Prometido, el que el Santo Mesías Prometido dijera que era de su propia familia, indica que según a la vista de Dios era parte espiritual de su familia. Por lo tanto, Kesra Hanam tiene una doble relación, es la abuela maternal de una persona que ha sido designada como familia del Mesías Prometido. Debido a esta importancia histórica, he leído parte del Nikah, del sermón nupcial, y su mujer también falleció unos días, también hace unos años también leí estos escritos, que Dios muestre misericordia y perdón y le dé un lugar entre las personas que le son queridas. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.